conflictos que son los del sur del país, de Chiapas, entre otros, maestra del claustro de Sor Juana, de la universidad, en fin, con un largo currículum, y por lo cual ella está aquí presente porque es muy cercana a nuestras informaciones, a nuestra amistad, ¿sí? Y a nuestros sentimientos. Está a mi izquierda Jaime Ramírez Yáñez, él es periodista de Jalisco, de aquí de Guadalajara. Nos conocemos hace algunos lustros porque hemos empatado en trabajos conjuntos, porque hemos hecho reportajes de manera mancomunada para diversos medios, desde Ricardo Rocha, Loret, El Financiero, en fin, porque en esta profesión del periodista uno anda cambiando constantemente de rumbos, no por inconsistencia, sino porque a veces los medios no responden como debe ser. Entonces, dicho esto, yo soy el autor del libro, José Reveles, yo voy a hablar hasta el final y le voy a ceder la palabra primero a Jaime, digo, con perdón de Marta, porque él va a dar un contexto histórico. Gracias, gracias Marta, gracias Pepe y gracias a ustedes que asisten a la presentación de un libro que me parece fundamental, va a ser un libro fundamental desde hoy y hasta siempre para entender muchos de los fenómenos que se están sucediendo en el país relacionados con este mundo del narcotráfico que ha venido a implantar y a cambiar a nuestra sociedad de manera definitiva. El Chapo, ¿quién es el Chapo? Joaquín Guzmán. Bueno, para muchos es un delincuente, el enemigo público número uno del país, hasta que lo detuvo la gente de Peña Nieto, eso dijeron ellos. Pero tenemos que hablar onomásticamente para entender por qué José Reveles le dedica un libro de 200 páginas al Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán es un humilde agricultor, como él mismo se define, de Badiraguato, que conoce a Héctor Luis Palma Salazar el Güero, por ahí en 1983. Héctor Luis Palma Salazar robaba vehículos, y ambos inician su trabajo con Miguel Ángel Félix Gallardo, y exactamente con Rafael Caro Quintero, eran los achichincles de Rafael Caro Quintero. De tal forma que para ellos es muy importante la detención, primero en el 4 de abril de 1985 de Rafael Caro Quintero. Hablo para ellos porque primero tengo que hablar de una mancuerna inseparable que eran Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y Héctor Luis Palma Salazar el Güero, que incluso se hicieron compadres. Cuando detienen a Rafael Caro Quintero se les abre una expectativa muy importante a los dos para quedarse al frente del cártel de Sinaloa, sin perder de vista que había gente tan importante como Pedro Avilés, como Ramón Lizárraga, como Magdaleno Coronel y como el Miguel Ángel Félix Gallardo, que termina por tenerles tirria a los dos. Tan es así que Miguel Ángel Félix Gallardo, en 1989, manda matar a la esposa y a los dos hijos de Héctor Luis Palma Salazar. En Venezuela los tiran desde un puente, a Norma, la esposa del Güero Palma, la decapita, y en una caja le manda la cabeza a Luis Palma Salazar. Ante esto, el Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, que era compadre del Güero Palma, pues le dice: ¿sabes qué, compadre? Tú dedícate a perseguir a los que mataron a tu esposa y yo me dedico a trabajar por los dos. Yo creo que el otro momento feliz del Chapo y Héctor Luis Palma Salazar es la detención el 8 de abril de 1989. Bueno, la entrega, pues estamos hablando otra vez de una entrega de Miguel Ángel Félix Gallardo, aquí en la casona muy cercano a la Fuente de la Minerva, que era la casa de Miguel Ángel Félix Gallardo. Creo que esta es la fecha más feliz, tanto para el Chapo como para Héctor Luis Palma Salazar. Después dejamos ya de lado un poco al Güero Palma, porque luego viene una fecha también muy importante, que es el homicidio del cardenal Posadas Ocampo. ¿Qué pasaba hacia el 24 de mayo de 1993? ¿Qué era lo que no se sabía en los medios? ¿Qué era lo que no conocían muchos periodistas, pero sí conocían autoridades? Que si bien Joaquín Guzmán Loera ya tenía el nivel que estaba alcanzando ya a tener, como capo de Tutti Capi del cártel de Sinaloa, había fuerzas que intentaban detenerlo. Una de ellas, el cártel de Juárez, pero las más importantes eran los Arellano Félix, por un lado,
Y un sujeto que que mucha gente no conocía, poco se hablaba de él, que era Amado Carrillo Fuentes, que él todavía no se sabía mucho de él. Sabíamos que había sido detenido en 1989 por Jesús Gutiérrez Rebollo, fue puesto a disposición del entonces subprocurador general de la República, Javier Coello Trejo, y se dice que es un dato que ha sido difícil de corroborar, que es la primera vez que Amado Carrillo logra salir de la Procuraduría General de la República es gracias a Enrique González Torres, precisamente el benefactor del Ileo, y que de ahí le vino el sobrenombre el Señor de los Cielos, no tanto por los aviones, sino por su relación con la gente de la iglesia y de la iglesia de la parte de avanzada de la iglesia. Incluso se hablaba mucho de la amistad y del apoyo económico de Amado Carrillo hacia muchas escuelas jesuitas, cosa que en las averiguaciones no quedó asentada. Y a su vez, Amado Carrillo tenía una estrecha relación con un comandante, Guillermo González Calderoni, que entre ambos habían logrado acabar con el representante del cártel de Sinaloa en Ojinaga, Pablo Acosta Villarreal, el Pablote, y prácticamente Amado Carrillo se quedaba con Ojinaga, con esa parte, y se convertía en enemigo del Chapo. Y hablo del homicidio del cardenal Posadas Ocampo, porque a la luz de las investigaciones que no ha hecho la autoridad, que se han hecho desde el ejercicio periodístico, queda más que claro, y aunque esto la autoridad nunca lo vaya a aceptar, queda más que claro que quien opera el homicidio del cardenal Posadas Ocampo es precisamente Amado Carrillo. Porque la estructura gubernamental en 1993 ya era nómina precisamente de Amado Carrillo Fuentes. Un dato que no lo sabíamos, no se veía en los medios, no estaba en los medios, no estaba en los periódicos. Cuando nos damos cuenta de que existe Amado Carrillo Fuentes, 9 meses después, por el atentado del Valijay. Un atentado que lo ordenó Joaquín Guzmán Loera el Chapo, que sentía muy cercano, y él o los Arellano Félix, uno de los dos grupos. Es cuando sabemos el peso que tiene Amado Carrillo y el tipo y el calado de enemigo que estaba frente al Chapo Guzmán, que todo este pleito aterriza precisamente el 9 de junio de 1993 con la detención del Chapo en un lugar entre Guatemala y México, una entrega también que hicieron las autoridades guatemaltecas hasta donde sabemos. Viene otro momento que para el Chapo pudo ser, creo que fue un momento bueno para Joaquín Guzmán Loera, y que le proporcionó desde la cárcel poder negociar varias cosas. Es el homicidio de Luis Donaldo Coloso en Lomas Taurinas el 23 de marzo. ¿Por qué? ¿Por qué el homicidio de Lomas Taurinas le permite al Chapo alguna suerte de negociación? Bueno, porque se consideró que esto había sido ya un exceso, primero gubernamental, y segundo un exceso de la gente que estaba en contra del cártel de Sinaloa, del cártel del Golfo o de Amado Carrillo. Esto le abrió otra expectativa al Chapo, que se quedó en paz. Después detienen en 1995 a su compadre el Güero Palma. El Güero va al reclusorio después de caer en un lugar en Nayarit, en Amatlán, que incluso el juez de la causa me comentó en ese momento pues, que el Güero Palma no tenían por la presión mediática, porque lo habían puesto a disposición por posesión de droga, pero no habían puesto a disposición del juzgado la droga. Lo traían por homicidio, pero no habían puesto a disposición el cadáver. Lo traían por muchas cuestiones, ¿no? Y me decía un funcionario del juzgado, pues al Güero Palma, por lo único que podríamos ahorita juzgarlo sería por daños en las cosas porque su avión se estrelló en un rancho. Tampoco han venido a denunciar. Lo tenemos gracias a ustedes los medios. Y efectivamente el Güero Palma recurrentemente ha ganado varios juicios. Y yo creo que, bueno, uno de los días felices de Joaquín Guzmán, sin duda es el 4 de julio de 1997, cuando disculpen por la gripa, cuando en una operación fallece en un hospital de muy medio pelo, fallece precisamente Amado Carrillo, y luego el 2 de febrero de 1997, pues es la detención de su otro enemigo que lo persiguió desde Sinaloa, desde el Plan Cóndor, el Plan Canador, que fue el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, que incluso se vino a Guadalajara persiguiendo al Chapo, a Ramón Lizarra y a Magdaleno Coronel. Eran los 3 blancos efectivos del general Gutiérrez Rebollo.
de tal forma que la detención de él es un triunfo para el Chapo. Su fuga la vivimos aquí en Jalisco, la vivimos en toda su esplendor. El 19 de enero del 2001, recordamos los que cubrimos la fuente policíaca, que precisamente estaba aquí en Guadalajara, Tello Peón, que era el subsecretario de Seguridad, estaba en una rueda de prensa cuando alguien le pasa una tarjeta y le avisa que el Chapo ya, pues dicen que se fugó, más bien ya no regresó a la cárcel, ¿no? Que había decidido ya no regresar a la cárcel. ¿De qué se habló en un momento dado? ¿De qué es lo que se comentó y qué es lo que se comentaba en los pasillos? Que el Chapo había pactado con Fox, porque Vicente Fox tenía un problema muy grave enfrente, que eran los Arellano Félix. Y precisamente los enemigos acérrimos, después llamado Carrillo del Chapo, eran los Arellano Félix. Se dice que la escapatoria del Chapo se da como una especie, una suerte pues de pacto. Pacto que puede ser que el día 10 de febrero del 2002 se vea coronado con la muerte de Ramón Arellano y el 9 de marzo del 2002 con la detención de Benjamín Arellano, atendiendo aquel viejo adagio colombiano de quién sabe qué anda haciendo un bandido, pues otro bandido, ¿no? Entonces al Chapo lo metieron como a rastrear y a buscar a sus enemigos para precisamente darles muerte. Y luego viene el ascenso de Felipe Calderón de 2006 y en ese momento parece ya que el Chapo Guzmán va solo, ya no trae el cobijo y la protección que traía, incluso en ese año rompe con sus primos, los Beltrán Leiva, porque a pesar de que hay una suerte de entrega de familiares del Chapo para convencer a la opinión pública de que sí se le andaba persiguiendo, los Beltrán Leiva se sienten ofendidos porque es la familia Beltrán a la que está entregando y hay un rompimiento con ellos. En 2005, otro de los problemas que tuvo el Chapo fue el fortalecimiento de los Zetas. Y estoy haciendo este recuento onomástico para caer en la cuenta de cómo el Chapo va creciendo y decreciendo. Los Zetas es realmente quienes le voltean todo el problema a Joaquín Guzmán Loera. En el 2005 le avisan al presidente Vicente Fox que este grupo se estaba rearmando y que no era un mito, como decía Daniel Cabeza de Vaca, sino que realmente existían y que era un grupo que ya sin Ociel Cárdenas Guillén podía ser problemático. No lo creen. Los Zetas son los que le dan la vuelta a toda la organización del narcotráfico en México, esta organización que inicia en Guadalajara en 1988, que parece ser que el punto de quiebre de toda esta organización se viene en 2006. La muerte de Nacho Coronel es otro de los eventos que resquebraja al cártel de Sinaloa y el fortalecimiento hoy vigente de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Finalmente viene, yo no me quiero extender más, y podríamos hablar horas y horas de este tema, el 22 de febrero de 2014, una fecha significativa cuyos datos lo van a encontrar en el libro de Pepe Rebeles. Ahí les va a contar todo lo que hay atrás de la entrega del Chapo. Yo, sobre esto que va a hablar Pepe, yo lo único que puedo decir es que, como decía el escritor André Malraux, los individuos no podemos ser objetivos porque no somos objetos. Somos subjetivos, pero lo que sí se le puede exigir a un periodista es precisión y certeza. Esta certeza que nos da el autor, José Reveles, en cada de los libros que él hace y la precisión. La verdad periodística, la verdad absoluta creo que no existe. Y finalmente, después de leer estas 200 páginas del libro de Pepe Reveles, yo llego a la conclusión, eso es personal, pero yo llego a la conclusión de que la detención del Chapo, que supondría la reivindicación de la justicia en el país con un nuevo esquema de gobierno, bueno, pues no es otra cosa que volver a esconder los secretos más oscuros del poder. Porque esta detención tendría que haber supuesto también la detención de actores políticos, actores del sistema judicial, además de criminales importantes, y la cuestión es que no ha sucedido. Entonces, para mí, y sostengo yo la tesis de José Reveles que plantea en su libro, efectivamente es una entrega pactada, como la ha habido muchas, y es una entrega que hasta el momento al país no le está sirviendo de mucho, más que para posicionar mediáticamente a un gobierno ineficiente como el de Enrique Peña Nieto. Gracias. Muchas gracias a Jaime Ramírez Yáñez.
Ahora le cedemos la palabra a Marta Durán de Huerta, que nos va a ayudar a presentar este libro para que ustedes se interesen en él, que es el tema. A ver, doña Marta. Bueno, de hecho yo no voy a contar nada que no esté en el libro, es decir, es un tema espeluznante este del Chapo Guzmán. Tal vez en términos marxistas habría sido el héroe del capitalismo, porque un niño pobre, semianalfabeto, de la nada crea la organización criminal más importante y poderosa del planeta. Y durante años y años la revista Forbes lo considera uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces es el chapulín colorado, como le decía el señor Calderón, no el que perdió el hueso hace 2 años, sino el que tiene el hueso en la W actualmente. Ahora, este personaje es un genio de los negocios, seguro, pero no estaba solito, ¿no? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo protegió desde las más altas esferas? Porque de otra manera no se explica ese éxito. Este maravilloso libro que Pepe nos presenta hoy hace muchas preguntas, ¿no? Tenemos la primera pregunta, que es, ¿qué pasó con el dinero? Se suponía que era uno de los hombres más ricos del mundo. Lo capturan. ¿Y qué pasó con todo ese dinero? Voy a hacer en mi ponencia más que nada una lista de preguntas para ahorrar tiempo y dejar que Pepe nos cuente lo más emocionante, ¿no? Bueno, la primera cosa es cómo se logra esta gran fortuna. ¿Por qué durante los sexenios panistas los grandes y cacareadas capturas de narco eran siempre con los miembros de cárteles contrarios al cártel de Sinaloa? ¿Por qué capturar al Chapo era una misión imposible para las policías mexicanas, para el ejército, para la marina? ¿Por qué tantas veces ¡ay, merito, ya merito, se nos escapó, jefe! ¿Quién desconectó el sistema de seguridad de Puente Grande? ¿Quién desconectó los 8 diamantes para que el capo pudiera escapar? Hay muchas versiones, que si en el carrito de la lavandería, que si vestido como custodio, pero no fue su ingenio personal solamente. ¿Cómo fue posible que mientras el Chapo estuvo preso en Puente Grande y después prófugo disque a Salto de Mata, porque iba a los restaurantes más elegantes, se casó, hizo una fiestota, tuviera el tiempo y las posibilidades de convertir al cártel de Sinaloa en la organización más grande del mundo y con presencia en más de 30 países y en todos los continentes? ¿Por qué Estados Unidos decide capturar al Chapo con los priistas de regreso al poder? ¿Por qué Peña Nieto, el Salvador de México, según la revista Times, ¿no? ¿Por qué el gobierno mexicano no quiere soltar información sobre quiénes son los contactos y vínculos del Chapo con empresarios y políticos? ¿Por qué si ya se capturó al Chapo, la maquinaria del crimen organizado sigue funcionando intacta? ¿Por qué el Chapo no estaba acompañado por sus más de 40 guaruras el día que lo capturaron, si supuestamente tenía un círculo de 7 sicarios, militares y gente de toda su confianza, que imposible acercarse ni siquiera al primer círculo? ¿Por qué ahora el Chapo Guzmán, que está tras las rejas, no nos dicen cómo y con quién lavaba el dinero? ¿A poco el Chapo guardaba su fortuna debajo del colchón? ¿Por qué los bancos que han reconocido, después de que los balconea la prensa y que se ven obligados a reconocer que lavaban y planchaban ajeno,
solo se les castiga con una multita ridícula. ¿Por qué tras la captura del Chapo no se desató una guerra interna por la sucesión, como ha sucedido con otros cárteles? Por ejemplo, el de los Beltrán Leiva. ¿Quién entregó al Chapo y por qué? ¿Se entregó él solito? ¿A cambio de qué? ¿Por qué al Chapo en la cárcel se le trata tal como marca la ley, con toda corrección, sin torturas, sin golpes, sin tratos inhumanos, humillantes, mientras que a los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente o simplemente van pasando por ahí, les truenan la cabeza a macanazos, los torturan, los envían a penales de alta seguridad, no se les respeta la presunción de inocencia y se les viola su debido proceso. Y además se les manda a miles de kilómetros de distancia de sus casas. La pregunta que es punto de partida de este maravilloso libro es: ¿y qué pasó con el dinero del Chapo? ¿Alguna vez las autoridades mexicanas, norteamericanas, europeas establecerán las unidades de investigación patrimonial de las que tanto insiste y nos habla Edgardo Buscaglia? Las respuestas a todas esas preguntas y más están en este libro, no se lo pierdan. Gracias. Bueno, como ustedes pueden, muchas gracias, Marta. Como pudieron escuchar, tengo la relacionista número 1 a mi lado. En efecto, el libro nace de la inquietud de que no hay respuestas a las preguntas de la gente. Vox Populi es muy sabia, no es así la gente que habla por hablar. No es que todos nos hayamos hecho expertos en esta materia, pero sí nos hemos topado siempre con las víctimas y no somos nosotros mismos las víctimas de esta absurda política del gobierno federal, ¿no?, que nos introdujo en una guerra sin ton y son y sin siquiera el resultado apetecido, porque el pretexto de Felipe Calderón para iniciar la guerra al narco, aunque después él quiere desmentir que dijo guerra, ¿no?, pero pues hay mil referencias hemerográficas y de grabaciones de radio y de televisión donde se hablaba de guerra, pero bueno, andaba medio rajándose al final de su gobierno de esto, bueno, dudando. Él dijo en Naciones Unidas, faltando 2 meses para que caiga el poder, híjole, a lo mejor el paradigma punitivo no era lo correcto, después de más de 100,000 muertos, ¿no? Entonces, lo que quiero dejarles aquí claro, y está expuesto en alguna parte del libro, es que el objetivo de esa guerra era terminar con el narco, ¿sí? Estamos produciendo más droga hoy que cuando empezó la guerra de Calderón. Digo, si eso les dice algo, pues una guerra totalmente inútil, no nos llevó a ningún lado, nos llevó a la tragedia que estamos viviendo, ¿no? Las tragedias que sucesivamente vienen ocurriendo en el país y que finalmente vienen de la misma raíz corrupta de la criminalidad organizada. Porque si ustedes analizan con cuidado lo que tanto tiene ahorita impactado, crispado al país, indignada la mayoría de la población, no solo los estudiantes, sino los adultos, los que no estudian ni trabajan, los ancianos, todo el mundo estamos muy molestos con lo que está pasando porque vuelve a no haber respuestas, como no las hubo aquí. Y entonces ese mal que se ha apoderado de la nación en muchas zonas, hay muchas rutas y muchas regiones del país con ingobernabilidad. Es decir, no hay el mandato de quienes fueron electos en las urnas, sino el mandato de una delincuencia organizada que se impone a esas autoridades o que de perdida cogobierna, como en el caso de Iguala. Se cogobiernan los elegidos en las urnas y los delincuentes organizados. Bueno, eso es una tragedia terrible, pero proviene todo de esta misma fuente. La tragedia de Iguala
independientemente de la narrativa oficial que nadie cree, ocurrió justamente en las pugnas por apoderarse de esta zona y esta ruta de la droga en el estado de Guerrero, muy cerca de donde se produce el 60% de la heroína de este país. Una. Dos, los grupos que se atacaron violentamente, que son los Guerreros Unidos y los Rojos, los dos son derivaciones de los Beltrán Leiva. De esas derivaciones hay otros grupos. Está el SIDA, que es el cártel independiente de Acapulco, está la Barredora de Acapulco, está el cártel del Pacífico Sur, de los que secuestraron al hijo de Sicilia. Están los negros, los pelones, y no sigo con los apodos porque son como 20, ¿no? Bueno, eso deriva del rompimiento de los Beltrán Leiva con la gente del Chapo y del Mayo Zambada, y de Esparragosa del Azul y de Coronel. Es decir, el mal viene de la misma raíz. Lo que estamos padeciendo ahorita se viene gestando desde hace muchos años, sin contar con la errónea, repito, declaración de guerra, además totalmente infructuosa. No ha dado ningún resultado de los que dijeron que iba a producir. No. Lo que cuento aquí en este libro es una serie de explicaciones de contexto para que la gente entienda qué fue lo que pasó realmente. No nos importa realmente si el Chapo fue capturado en otro lugar y no en este condominio clase mediero del condominio Miramar de Mazatlán. Eso no importa. Yo pienso que lo agarraron a otro lado y lo llevaron como una gracia de último momento a que viera a sus mellizas y a su esposa, a la cual más que le dobla la edad, ¿no? Y lo capturaron en algún otro lugar en donde lo obligaron a pactar su rendición, porque ya lo tenían perfectamente ubicado a él y a sus familias múltiples. De las conocidas son sus hijos de Alejandrina, los hijos de Griselda, las mellizas hijas de esta nena Emma Coronel Aispuro, y tiene otras más que pues no voy a terminar en toda la tarde de mencionarlas, pero de todas maneras a él se le dice, bueno, ya se terminó tu tiempo, vámonos retirando, y esto se da a cambio de algo, y ese algo me parece que es la fortuna intocada. No le están tocando el dinero, ni un quinto. Tiene más de 9 meses en la cárcel, ojo, tiene más de un embarazo completo en la cárcel. Y no se sabe, porque si hubiera ocurrido, ya nos lo habría dicho el gobierno. Ya nos hubiera dicho, ¿saben qué? Ya le quitamos 3 ranchos a este desgraciado. Tenía 30 aviones, ya los tenemos. Él tenía submarinos fabricados en Colombia con técnica rusa y ya se los agarramos. No pasó nada. En una ocasión yo hice una nota para el periódico El Financiero, donde trabajé hasta el final, antes de pensionarme, y escribí, las autoridades localizaron 25 aviones de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Le incautaron $380 millones en cuentas bancarias. Le quitaron el rancho no sé qué. Están presos 18 personas, 12 de ellos son pilotos y son los que operaban sus vuelos con cocaína. Pero esto ocurrió en Colombia, no en México. Es que fue real. En 2009 le incautaron todo eso en Colombia, pero aquí no. Entonces, si esto lo ponen ustedes en el contexto actual, pues resulta que este señor simplemente está guardadito y, como dijo Marta muy atinadamente, pues el negocio sigue. No hay ninguna interrupción. Acaba de salir la semana pasada que los mexicanos dominan todo el tráfico de heroína en los alrededores de Nueva York, pero domina también el de Chicago y domina también el de California. O sea, no es nada más en Estados Unidos. Los mexicanos que fabrican drogas sintéticas ya aparecieron en Chile, ya aparecieron en Argentina, ya aparecieron en todo Centroamérica, ¿no? Dicen que la heroína más pura que se está produciendo ahorita ya se produce en México, que no la producíamos, Los Arellano Félix importaban heroína para exportar. Ahora, eran compradores y vendedores intermediarios. Y ellos también vendían la mexicana, que es la heroína café. Pero en
justamente en estas cercanías de Iguala están los laboratorios más importantes de heroína blanca, que es sumamente valiosa y que no se produce con la amapola tradicional que se cultivaba en México. Ahora, supongo que es lo que me dicen los expertos, se importó semillas, se importaron los bulbos y estamos produciendo una amapola diferente que le está surtiendo al mercado de los Estados Unidos sobre todo, pero también de Europa. Desplazamos a Colombia como primer productor de América. Estamos atrás de Afganistán, un poco lejos, pero ya por encima del triángulo asiático de producción de heroína. ¿Qué significa esto? Yo me puse a hacer cuentas, porque pues, parte del trabajo es corroborar la información. Hay un informe de Naciones Unidas que dice que estamos produciendo cerca de 300 toneladas de heroína ya. ¿Cuándo producíamos 80, 100, 120? Y antes las producíamos en 5,000, 6,000 hectáreas y ahora son 12, 14,000. Bueno, hice mis cuentas. Si ustedes se meten en internet y hacen un ejercicio, verán que en Europa es mucho más cara que en Estados Unidos. Un gramo de heroína pura, puede valer en Estados Unidos en promedio $100. Puede ser más cara, puede ser más barata según el lugar. Pero en Europa puede costar ciento y tantos euros, casi 200 euros. Si uno hace cuentas que eso es un gramo, un kilo son $100,000. Digo, tomen la cifra promedio baja, $100,000. Si se van a la tonelada, son 100 millones por tonelada. ¿Sí? Si se van a las toneladas por 100 millones, son 300 por 100. Son 30,000 millones de dólares. Solo heroína. ¿Esto qué quiere decir? Pues las cifras a veces son muy áridas, pero si tienen un contexto se puede entender. 30,000 millones de dólares es casi todo lo que ganaba todo el narcotráfico en México de todas las drogas. O sea, cocaína, heroína, cannabis y drogas sintéticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora se está produciendo el gran negocio global y por supuesto que todo el mundo aspira a suceder al líder del cártel de Sinaloa. De momento está siendo Ismael El Mayo Zambada, pero pueden ser los sucesores, sus propios hijos, el propio Vicentillo, porque va a salir libre en Estados Unidos. Él ya pactó con los Estados Unidos que le den una sentencia máxima de 10 años, le quitaron el proceso judicial y nada más le van a dar, digo, si acaso, porque tengo el papel, así lo dice, 10 años de cárcel, ya cumplió 5. Por tanto, puede salir antes de los 45 años, porque es joven, bien parecido, bien vestido, es un junior, y le están quitando en Estados Unidos 1,373 millones de dólares. Está en el papel, está en el documento que él firmó. O sea, uno no se imagina que este muchacho pueda tener 1,373 millones de dólares. Si dicen que el Chapo tenía 1,000, entonces tiene más lana el lugarteniente que el capo, ¿no? Bueno, mi vaticinio es que el señor Guzmán va a estar el año próximo en Estados Unidos, porque en México propiamente no nos quedamos con ningún capo. A todos se los mandamos a Washington. Allá está José Cárdenas, está Benjamín Arellano, está ¿cómo? Sí, Juan García Abrego fue el primero, está el Güero Palma del que tú hablaste, ¿sí? Están todos los capos que ustedes se acuerden, están allá, con excepción, porque está muriendo de viejo ya, ¿no? Don Neto y Miguel Ángel Félix Gallardo. ¿Los demás? Los mandamos lo más rápido que podemos. En tiempos de Ernesto Zedillo, aproximadamente se mandaban 15 traficantes a petición de Estados Unidos. Con Fox llegaron a 60, 70 y con Felipe Calderón rebasaron los 100 anuales. O sea, le quemaban las papas calientes y se los echaban a los Estados Unidos, ¿no? Y yo pienso que Chapo Guzmán se ha convertido en una papa caliente en la medida en que si se les escapa, si se les muere de un ataque al corazón en la cárcel, si se ahorca con sus propias agujetas o sus calcetines, eso es, no lo digo de chiste, hay casos en los que así se explica la muerte de personas adentro de la cárcel, ahorcados con sus propias agujetas, con sus calcetines, ¿no? Bueno,
o si lo liquidan, o si lo apuñalan, o si le dan a balazos, como a su hermano el Pollo Guzmán en diciembre de 2004, ¿sí? Arturo el Pollo, en una cárcel de alta seguridad, a balazos, ¿no? Y había el cuento de que lo habían matado cuando acudió a la rejilla del juzgado, que se comunican los reclusorios con las rejillas. No, lo mataron en su sitio donde dormía, ¿no? Entonces, todo eso hará que el gobierno mexicano lo piense dos veces y mande al Chapo. Y entonces vamos a ser los mexicanos testigos, con mucha vergüenza, de que el dinero que no le quitó el gobierno mexicano, se lo van a quedar los gringos, otra vez. O sea, porque no solo tienen los depósitos que hizo el cártel de Sinaloa en un solo banco, todo eso se cuenta en el libro, en un solo banco, el Wachovia, que son una cantidad bárbara de dinero, 358,000 millones de dólares en menos de 10 años. Para que ustedes tengan una idea de lo que eso significa, es casi el tercio del Producto Interno Bruto mexicano, o 10 años de ganancia de todo el narco. Es muchísimo dinero. Bueno, ese banco que cometió la ligereza de admitir fondos multimillonarios y no investigar de dónde procedían, si eran lavado de dinero, qué eran, a través de bolsas de cambio mexicanas y de otros países, fue multado, porque en Estados Unidos sí investigan, pero investigan a conveniencia. Lo investigaron y lo multaron con menos de 200 millones de dólares. Y tan tranquilo, digo, ya no existe, lo compró Wells Fargo, pero el dinero sí existe. O sea, se acabó el banco, pero no el dinero. Y ese dinero anda en los circuitos mundiales, está en los circuitos financieros. O sea, no está, como decía Marta, no está debajo del colchón. Entonces, lo que también menciono yo en el libro es que el escritor italiano Roberto Saviano, cuando hizo el libro 000, yo en ese momento no lo había leído, pero leí las entrevistas que le hicieron en Estados Unidos, decía que no se puede entender la economía o las crisis económicas de Italia sin el dinero del narcotráfico mexicano. Que no se puede entender el salvamento de los bancos en el mundo, los fobaproas de otros países, ¿no? Si no entendemos qué pasa con el narco mexicano. Es de esa importancia. O sea, no es cualquier cosa. Y por eso tiene una dimensión especialmente importante el hecho de que no estén haciendo nada más allá de haber encerrado a Joaquín Guzmán Loera en una celda, por cierto, aislado, para que no lo vayan a matar pronto, o lo vayan a atacar, o lo vayan a querer, no sé, molestar. Está en un rincón y su vecino, su único vecino, porque un lado da a la pared, su único vecino se llama el Teo, Teodoro García Cimental. ¿Se acuerdan que lo agarraron allá en Los Cabos? En Los Cabos lo tomaron, que era otro que tomó fama de traidor porque se pasó del cártel de los Arellano al cártel de Sinaloa. Al Chapo pues le dieron una sopa de su propio chocolate porque él tiene fama de haber entregado a los Beltrán, ¿sí? Él le entregó a Alfredo, que era su cuñado, y su primo. Está casado con una hermanastra del Chapo. Y luego, por eso se dividieron los Beltrán del Chapo, y del Mayo, y del Azul, y de Nacho Coronel en esa época. Y luego, el Chapo fue acusado de matar al más chico de los Carrillo Fuentes, a Rodolfo. Lo mató en pleno luz del día en 2004. Al niño de oro le apodaron, como recuerda Jaime. Entonces, esta historia por eso se llama entrega y traición, son traiciones, son entregas. Yo vaticino que el Mayo va a ser entregado por su propio hijo, como ocurrió, y es lo que cuento en el libro, con los Rodríguez Orejuela en Colombia. El hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, apodado el ajedrecista, fue entregado por su propio hijo, pero lo convinieron el padre y el hijo, a cambio de que dejaran de perseguir a 29 de la familia que estaban involucrados en el narco. Ojo. Y a cambio de incautarles 2.100 millones de dólares a los Rodríguez Orejuela,
que eran los jefes del cártel de Cali, o sea, los contrarios de Pablo Escobar, y de dejarles una fortuna pues suficiente para unas 3, 4 generaciones nada más, ¿no? Entonces, la historia de los pactos, de las entregas, es histórica, o sea, no es algo que se invente. El Chapo seguramente negoció y va a recibir beneficios, o ya los está recibiendo el beneficio de que no le toquen su fortuna, pero a lo mejor no se lo respetan en Estados Unidos. En Estados Unidos se puede convertir en un testigo protegido, como lo es en este momento ya Osiel Cárdenas, que me dicen que ya está fuera de la cárcel, ¿no? Le habían dado 25 años, pero si está colaborando, está fuera de la cárcel trabajando con la DEA. O sea, es un dedo que va señalando sitios, personas, casas de seguridad, rutas, bodegas, está de sapo, como dicen en Colombia. Entonces, lo que este libro quiere aportar son elementos para que la gente por sí misma saque sus conclusiones. Incluso hay un tema bastante polémico y adrede está puesto ahí, que se trata de una geolocalización a través de chips implantados en los seres humanos. Cuando me dijeron eso, yo me puse a investigar y resulta que si eso fuera cierto en el caso de la mamá de las mellizas o alguna de las mellizas pequeñas, pues hubiera sido una forma de localizar al Chapo fácilmente. Que además parió esta niña, digo niña porque tenía 18, 21, 22 años cuando fue a Los Ángeles a tener sus mellizas, porque se casó a los 18 con el Chapo, que tenía 53 entonces. No, perdón, tenía 51 el Chapo. De todos modos, casi le triplicaba la edad. Esto también lo abordo ahí, pero aporto datos concretos donde sí se han utilizado. O sea, Diego Fernández de Ceballos traía un chip cuando lo secuestraron, está contado en todos lados, ¿no? Traía un chip en el cuerpo el general Macedo de la Concha, cuando fue procurador de la República, le implantó a todos sus funcionarios un chip para tenerlos ubicados y para darles acceso a unas bodegas, o sea, confiaba mucho en ellos. Fueron, me parece que 186 funcionarios. Entonces, eso existe. A otro colombiano que le decían, un colombiano al que le decían el mexicano, que es Gonzalo Rodríguez Gacha, en los 90 yo publiqué que lo capturaron inoculándole un microchip justamente a su hijo, Freddy, que lo fue a visitar para las Navidades, y ahí los liquidó el ejército a los 2. O sea, todas esas historias están en este libro chiquito, pero que dan una forma de mirar las cosas diferente a lo que nos cuenta el gobierno. Está incluso las cuentas alegres de la tuta con el fierro que estaba exportando a China. Está el dinero que le encontraron en tambos de plástico con billetes llenos de $100 al Chayo Moreno y se robó la Marina. Todo está aquí en este libro, para que lo vean. Yo empecé a escribirlo y cuando me di cuenta ya era un libro de ciencia ficción, con datos duros, ¿sí? Con datos reales, objetivos, históricos, comparativos, sacados de la hemerografía o de las historias mismas. Bueno, hay aquí otro dato también de novela de ficción. Hay unos mellizos, o sea, las mellizas son las hijas del Chapo, pero hay unos mellizos traficantes, chamacos ellos, que nacieron en Chicago, pero son de origen mexicano. Se llaman Margarito y Pedro Flores como el compositor, ¿no? Puertorriqueño. Bueno, estos muchachitos que son menores que el Vicentillo, pero son los que lo entregaron. Para guardar su dinero y no ser descubiertos en el lavado, pues hay controles en algunos bancos gringos, o ellos no quisieron usar los bancos, tampoco confían en la banca estadounidense, ¿no? Construían casas y ya las construían con paredes huecas, con closets falsos, le llaman caleta los colombianos, y ahí tenían acumulados sus dólares. O sea, guardan igual los dólares los mexicanos gringos en Chicago y sus alrededores que Nazario, el muerto 2 veces, el Chayo Moreno, y digo, lo mataron 2 veces, ¿no? La autoridad, y la tuta. Acá los guardan en barriles bajo tierra y allá los guardan en paredes preconstruidas.
Bueno, el caso real, comprobado, búsquenlo, está si lo buscan en información de internet, lo van a encontrar. El gobierno les incautó 2,000 millones de dólares. 2,000. Entonces, haciendo cuentas, 2,000 a los mellizos, ¿no? A Flores. 1,373 al Vicentillo. 2,100 a los Rodríguez Orejuela. 358,000 invertidos por el Chapo, bueno, y sus cómplices en un solo banco de Estados Unidos. Pues ya vamos haciendo una hoyota, ¿no? Es el negocio del mundo. Por eso lo defienden tanto, por eso los gobiernos lo protegen, por eso los empresarios lavan ese dinero. Digo, para decirlo de la manera absolutamente clara, ¿no? Entonces, yo creo que lo que alguien me preguntaba allá afuera, y con eso termino, ¿de qué nos sirve toda esta información? Bueno, primero nos sirve para tomar decisiones propias, para pensar de manera independiente, no tragarnos las ruedas de molino que nos da el gobierno, ¿no? Segundo, porque somos ciudadanos adultos conscientes que nos damos cuenta de toda la manipulación que está ocurriendo y de por qué muchas cosas que parecen inexplicables encuentran explicación. Encuentran explicación en la corrupción, ¿sí? En la impunidad y en la simulación. Porque esa captura de Chapo es una simulación. Digo simulación en la medida en que está ahí. Sí es cierto, pero es el 1% de la tarea, ¿no? Digo, debían estar ya siguiendo la ruta del dinero, ¿no? Follow the money, ¿no? Entonces, eso no se está haciendo ni lo va a hacer el gobierno mexicano. Yo creo que lo va a hacer el gobierno de los Estados Unidos. Y nos sirve también para reflexionar que en momentos como el que estamos viviendo actualmente, cuando estamos exigiendo la aparición con vida de 43 normalistas que fueron capturados en Iguala, los normalistas de Ayotzinapa, ¿sí? La explicación está en que se dejó crecer demasiado la delincuencia, a puntos en que ahora son inconcebibles. Ya venían de atrás, de años atrás, pero como que no lo habíamos tomado como conciencia crítica, como forma de enojarnos, de indignarnos por lo que pasa en este país. Y ahora, digo, un fruto por lo menos rescatable de toda esta tragedia es que la gente ya no soporta esa situación y hay que cambiar de raíz la conciencia personal y hay que cambiar de raíz al país. Muchas gracias. ¿Pregunta no va a haber? No da tiempo. Son 50 minutos cerrados. Pero no son 50.